Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos sean a la segunda parte de nuestro programa Dimensión 33, que es bueno siempre recordar, estamos todos los sábados a partir de las 9 de la noche, 2 horas de 9 a 11, a través de la señal de Nativa donde el misterio nos conecta, y bueno recordar por dónde nos pueden ver. Dimensión 33, a través de señal abierta 18.1 y 20.3. En Claro TV, a través de canal 30 y 516 HD. A través de Best Cable, canal 15, en web ntv.pe, y en las redes sociales pueden encontrarnos, como por ejemplo, estamos transmitiendo en vivo en directo, ojo, en vivo en directo, y para que vean que estamos en vivo, estamos las 10:01 de la noche, con 30 segundos, 10:01 de la noche, estamos en vivo y en directo, y lo pueden ver, por ejemplo, en YouTube, en la cuenta de Nativa, así, Nativa, o en la cuenta de Dimensión 33. Muy bien, vamos a entrar en materia. Una de las grandes incógnitas de la humanidad. ¿Qué pasa cuando morimos? La reencarnación. ¿Regresamos? ¿O es que no vamos al cielo, o al infierno, o al purgatorio? Todas las culturas, sobre todo de las culturas primigenias, ¿no es cierto?, de las civilizaciones milenarias, como la que está en el Perú, en la zona andina, se ha hablado acerca de la reencarnación. De hecho, hay algunos investigadores de la historia de la religión que afirman que inclusive en el primer cristianismo se incorporaba dentro de su doctrina a la reencarnación, y que esto fue abolido allá por el siglo III o IV después de Cristo por razones políticas, ¿no? Pero yo que vengo realizando, ustedes saben, ejercicios de regresiones a vidas pasadas, la gente cuenta, ¿no?, cosas como cuándo nacieron, cuándo murieron, fechas, nombres, datos, ciudades, con quién vivieron, si en esa vida anterior hay personas que están en esta vida, y me dicen que sí. No, el tema de las regresiones es impresionante porque está basado en la posibilidad de la reencarnación. Estamos hablando justamente de ejercicios desde un punto de vista metafísico, de una manera anclado en algunas corrientes filosóficas. Hasta ahí interesante el tema de la reencarnación. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia lo asume? Y es lo que esta noche vamos a tratar, el caso que esta noche vamos a glosar. El caso de James Leininger, un niño de 2 años, norteamericano, que de repente empezó a recordar episodios de una vida anterior, cuando era un piloto militar que muere en un enfrentamiento con aviones japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue afrontado por un grupo de investigadores norteamericanos en muy alto nivel, publicado en una revista que justamente yo la leo hace mucho tiempo, que trata justamente el ángulo científico de estos temas bastante polémicos. Y dentro de ese grupo de investigación justo estuvo un peruano, ¿no?, un investigador peruano, que justamente tenemos el honor de que esté con nosotros. Nos referimos a el doctor Walter Núñez, es médico, catedrático e investigador, y que formó parte de este staff de investigadores en los Estados Unidos que pudo analizar lo que se considera el caso de reencarnación más estudiado a nivel mundial, el caso de James Leininger. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, es muy interesante lo que conversábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, y por eso yo dije, no, este caso hay que ventilarlo públicamente. Cuéntanos, Walter, ¿en qué consiste el caso de James Leininger? El caso de James Leininger consiste en un niño que empieza a temprana edad con terribles pesadillas que no lo dejaban dormir. Ya. Hijo de practicantes de religión cristiana. Ok. Muy conservadores, ambos. Muy conservadores. Muy ese dato es muy interesante porque, digamos, esta corriente cristiana, fundamentalista, rechaza la reencarnación. Sí, y como lo dijo usted muy bien, hay unos detalles que siempre verlos en otro contexto, como Juan el Bautista, por ejemplo. Ya. Y de que la religión cristiana está muy nutrida de la filosofía griega. Y la filosofía griega habla de la metempsicosis, que es la reencarnación griega. Entonces, los padres de James Leininger eran
conservadores cristianos, pero vieron a su niño a los 2 años Sí. tener terribles pesadillas, que despertaba sudando y llorando y decía, me estoy quemando, Me estoy quemando. me estoy quemando, me estoy quemando, y con el tiempo decía, me estoy quemando una bola de fuego. Ok. Entonces, en las pesadillas y lo que relataba este niño, relataba nombres, relataba Houston, relataba Jack Larsen, Ya, él decía esos nombres, Jack esos Larsen, nombres, esos Houston. nombres. Ya. Relataba Natoma, Natoma. y el padre empezó a sospechar de qué se trataba, con toda la información que le daba el niño, Ajá. de qué se trataba esto. Ajá. Entonces buscó infructuosamente en el internet de esas épocas, de los Ok. 90s, sobre lo que decía el niño. Claro. Decía que Es él una búsqueda en internet. lo busca en el internet de Ya. esas épocas, y curiosamente él logra encontrar que existió en la Segunda Guerra Mundial un USS, o sea, un barco Un barco norteamericano, USS. Ajá. Natoma Bay. Ajá. Era un barco del ejército o la marina norteamericana que luchó durante la Segunda Guerra Mundial. Era un barco, un semi-portaaviones. Ya. No era un portaaviones grande, era un Ya. muy pequeño, que había luchado en la batalla más impactante, más feroz que se luchó en el Pacífico, que Ajá. fue la batalla de Iwo Jima, que ha sido el origen de muchas películas. La batalla de Midway. Midway fue antes de Iwo Jima. Ah, Iwo fue la Jima. batalla de Iwo Jima. Exacto. Ok. En Midway los norteamericanos derrotan a la aviación japonesa Ajá. y derrotan a los portaaviones japoneses, Ajá. y los portaaviones japoneses ya no pueden defender territorio japonés. Ajá. Y Iwo Jima estaba en medio de Japón y de Midway, de Guadalcanal, ¿no? Ajá. Entonces necesitaban tomar Iwo Jima para bombardear Japón. Era importante para los norteamericanos tomar la zona de la isla de Iwo Jima, Sí. para ahí tener una cabecera Sí. de base para poder entrar a Japón. Exacto. Puesto que fue tan dura y tan encarnizada la lucha entre norteamericanos y japoneses. Ese fue el contexto Ese histórico, fue el digamos. contexto histórico. ¿Ya? Y Iwo Jima es la razón por la que este caso es tan interesante, porque hay muchos registros históricos. Claro. Y dentro de los registros históricos Sí. y los reportes militares que lo hemos encontrado, Ajá. porque en el momento de la última investigación que hizo el grupo de investigación, Ajá. liderado por mi profesor James McLaughlin, el doctor PhD James McLaughlin en Estados Unidos, Ajá. me tocó investigar los documentos. Tú fuiste la persona encargada de analizar la documentación. Yo fui la persona encargada de mejorar los documentos, que algunos eran ilegibles, Ah, ok. y encontrar detalles en los documentos y en las fotos que le ayudaran a él a responder a un filósofo, me parece de la Universidad de Nueva York o la Universidad de California, Ajá. Michael Sudduth, que había puesto el caso en entredicho. Académicamente y científicamente, estamos hablando en Estados Unidos, Ajá. de universidades y catedráticos. Claro, está bien, porque si se plantea ese caso a ese nivel científico, es probable y necesario de que se pueda ver el otro ángulo, ¿no? De que se pueda cuestionar la documentación e información, ¿no? Exacto. Entonces, regresando a este niño hacía dibujos de aviones, decía, me había caído, yo he sido piloto Ajá. en estos aviones, y el padre logra encontrar la reunión anual de veteranos de guerra del USS Natoma Bay. Ok. Va ¿Ya? a ver qué encuentra, ¿Ya? y encuentra a Jack Larsen, Jack Larsen, ¿quién el era? nombre que repetía continuamente su hijo. Ya. Jack Larsen era su compañero, que había volado en otro vuelo y lo había visto caer en una bola de fuego cuando la artillería antiaérea japonesa de la isla Chichijima, que está junto a Iwo Jima, le dispara a James Leininger. ¿Ya? Y el avión se convierte en una bola de fuego y cae a la bahía, O sea, existía un James Leininger y existía un Jack Larsen. que era su compañero y amigo. Exactamente eso. Y en esta reunión de veteranos encuentran a Larsen. Encuentran a Jack Larsen. Con el tiempo, para ir reduciendo el tema para el tiempo,
Ajá. Con el tiempo, Jack Larsen, en una foto que le he brindado Sí, ahora justamente canal, vamos a revisar la documentación, sí. pero me gustaría que completar la historia para luego revisar la documentación. Me decías. Con el tiempo, Jack Larsen, el piloto que luchó junto a James Houston, que era el nombre del piloto que falleció, en Chichijima, en Iwo Jima, se convence. Y no solo se convence Jack Larsen, se convence la hermana de Jack Houston de que es el regreso. Había regresado piloto que había muerto en esta. Exactamente. Ahora, hay que entender de que era tan encarnizada la lucha en el Pacífico por parte de Estados Unidos, isla por isla, y llegó un momento en que el gobierno, el ejército norteamericano se vio ya imposibilitado. Dijo, no vamos a conquistar nunca esto, porque los japoneses se defendieron de una manera extrema. Tanto así que la única solución que pudo hacer los norteamericanos es tirarle 2 bombas atómicas a Japón. Y con eso recién se rindieron los japoneses. Pero de lo encarnizada que fue la batalla. Ahora yo quiero revisar contigo el material que me has enviado. Voy a ir a la producción que lo pase poco a poco para irlo mencionando. ¿Qué estamos viendo en estos momentos en pantalla, Walter? En pantalla estamos viendo a James Leininger, el niño que tenía las pesadillas, que es el que ha regresado de James Houston, que fue el héroe norteamericano. Su nombre antiguo, su vida anterior se llamaba James Houston. Houston, ya. Y el nombre de ahora es James Leininger. Y el niño actualmente se llama James Leininger. Aquí están los veteranos que confirmaron la muerte de James Houston, los veteranos de la toma. Ajá. La foto anterior era la foto del niño con el casco de piloto de Jack Larsen, su compañero de otro. Aquí está. Su amigo. Sí, le regaló Jack Larsen el casco de aviación con el que luchó ese día, junto con él, el día que murió. Ok. Ese es el mismo. A ver, seguimos a la siguiente foto, por favor. Esto es muy interesante porque hay un episodio descarnado de James Leininger que cuenta que los ve a sus 2 padres en Hawái, en unas vacaciones en un hotel rosado. ¿Ya? Y eso lo relata los investigadores de la Universidad de Virginia, el doctor Jim Tucker. ¿Ya? Y ellos investigan el Hotel Rosado y lo encuentran en Hawái. Y dice había un hotel rosado en Hawái que el niño contaba. El niño, tomando ya en serio que descarnadamente, como conciencia, había migrado descarnadamente, había migrado desde Iwo Jima hasta Hawái, de alguna manera, no se puede saber. Había visto a sus 2 padres y los había escogido como sus padres en el Hotel Rosado de Hawái, que después lo investigó el doctor Jim Tucker. Esta parte no la logro entender. ¿Puedes repetirla, por favor? No lo entiendo bien. Nosotros en las investigaciones hemos encontrado que el 20% de los niños habla de recuerdos prenatales. Ya. Y antes de nacer, cuando están en la barriguita de mamá, el feto supuestamente no tiene memoria, pero sí tiene memoria. Sí tiene memoria. Ok. Y en esto hay unos investigadores japoneses muy adelantados en recuerdos prenatales. Ajá. Pero ese 20% también habla que ha vivido antes descarnadamente como espíritu. O sea, que ha tenido una vida como espíritu. Sí. O sea, antes de ser feto. Antes de arribar, vamos a entender que existe un espíritu, el espíritu entra a un feto, o a unos afirman inclusive al momento de la fecundación, que entra inclusive, pero que no solamente eso, sino antes de ser feto, antes de la fecundación, ya existen como alma. Y son seres desencarnados. Sí, y escogen a su mamá. Escogen. O escogen a su papá. Eso es lo que contaba este niño. James Leininger contaba eso. Cuenta también, entre muchos casos que he leído, de todo el mundo, lo mismo, que él escogió a su padre y a su madre. ¿Para qué? Los vio en el hospital, los vio en el Hotel Rosado de Hawái y dijo, estos van a ser mis nuevos padres. ¿Y ese era un hotel? Ese era un hotel en Hawái. ¿Y qué hacían los padres ahí? Bueno, estaban de vacaciones. Y el alma de James Leininger, que fue antes de James Houston, lo escogió sus padres cuando estaban de vacaciones en ese hotel. Y le escribió al hotel. Y efectivamente había un hotel con estas características. Exacto. Viajaron los investigadores y encontraron el Hotel Rosado. Qué alucinante. Sí, bueno. Increíble. Increíble. En la siguiente, por favor, a ver si podemos ver la siguiente material que ha traído el doctor Walter Núñez. Sí. Este es el USA Natoma Bay. Natoma Bay.
Lo he coloreado, la foto era en blanco y negro, Ya. la he mejorado y la he coloreado. Sí. Este es el barco, se puede decir, de donde partió Jack Larsen y partió James Leininger a bombardear las defensas antiaéreas de la isla Chichijima en la batalla de Iwo Jima y no regresó James Huston. Claro, era John Huston y su amigo, ¿cómo se llama su amigo? Jack Larsen. Jack Larsen. Los dos eran pilotos. ¿Qué aviones manejaban ellos? El modelo exacto del avión no lo recuerdo. Ok. Porque es difícil tantos modelos. Claro. Pero era un avión norteamericano que partía de portaaviones y bombardeaba las defensas aéreas japonesas Ya. para que después pueda ingresar la infantería norteamericana Lógico. que desembarcaba. Claro, tanto James Huston como Jack Larsen partieron de este USS Natoma Bay. Sí. Y James Huston no regresó. No regresó. No regresó. Ok, muy bien. La siguiente, por favor. Sí. Este es un libro muy conocido en Estados Unidos sobre la batalla de Iwo Jima, de dónde sacaron datos históricos los investigadores y lo confirmaron con los datos que hablaba el niño en Sí. sueños. Sí. Con la famosa foto, ¿no? Que se ha Sí. convertido en un símbolo, pues, digamos, un símbolo de lo militar en Estados Unidos, del patriotismo norteamericano. Recuerdo que hay un monumento, ¿no? Sí. Basado en esa fotografía, Sí. que fue de la batalla de Iwo Jima, ¿no? O sea, se corroboró todo lo que decía el niño. En realidad, en los casos que tenemos, Sí. es un caso muy fuerte que se corrobore 100% y el James Leininger Ajá. se corroboró alrededor del 95%. Y cuando Sí, hay dices siempre errores. nosotros, ¿a quiénes te refieres? Me interesa mucho que nuestro público, nuestra audiencia, se entere quiénes son este grupo de investigadores, de qué universidades son, etcétera. La investigación seria y académica y, digamos, relacionada a lo científico empezó en la Universidad de Virginia, Universidad de Virginia. con el doctor Ian Stevenson, Ya. el director del Departamento de Estudios Perceptuales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Ok. El inventor de la fotocopiadora, no recuerdo exactamente el nombre en Estados Unidos, un hombre millonario porque tenía su patente de la fotocopiadora, que la fotocopiadora está en todo el mundo. Donó millones de dólares para que investigue el doctor Ian Stevenson en todo el mundo. Ajá. En todo el mundo. Sí. Casos de reencarnación. Casos de reencarnación. Ok. Entonces, juntó un grupo de investigadores, los cuales ya han fallecido, por eso estamos hablando de los años 60. Fue de los 60 fue Sí. esto. Ya. Y viajaron por todo el mundo, Ya. todo el mundo, África, el Medio Oeste, Asia, y buscando casos de reencarnación En niños. en niños. En niños. Ya. Eh, ¿Por qué en niños? Porque desde muy antiguo en la filosofía griega, Ya. Platón, Ya. el mismo Pitágoras, Ajá. en la filosofía y religión hindú, Claro, sí se habla. los Igbos en Nigeria, Inclusive me diste un dato interesante que en el mundo andino sí, también se habla de esto. los guaros. ¿Cómo se llama el concepto? ¿Los cuaros? Un cronista español muy Ya. antiguo en los años 1400, 1500, no recuerdo exactamente, Ajá. escribió en su crónica que entre los guaros existe la Los creencia. guaros. Sí, Es sí, una comunidad en el Cusco. en el Cusco. Entre los guaros existe la creencia de que las gentes que mueren regresan por ahí y retornan recordando algunos eventos de su existencia anterior. Lo dice así Textualmente, este cronista español basado en Católico. en una comunidad del Cusco durante la época de la colonia, seguramente. Un cronista español católico, hay que recordar la España católica tan dura. Que era esta información era herejía pura. Herejía pura. Claro, era herejía. Así Claro. es. Bueno, regresemos. Me decías de que tú se hizo investigación a nivel mundial Sí. de este caso, ya. El doctor logró reunir 2.700 casos. 2.700 Sí. casos a nivel mundial de reencarnación. Sí. Y hubo un momento en que ellos decidieron que ya no se investigaba en el mundo porque había muchos investigadores. Ok. Estaban entrenando muchos investigadores en el mundo. Ajá. Y los miles de casos se han repetido por fuera, con otros investigadores. Ya. Y ahora en Estados Unidos solo están dedicados a casos locales.
El doctor Jim Tucker tiene casos muy fuertes donde hay 100% de coincidencia. Tú me enseñaste una investigación de reciente publicación, ¿no? Y que tú habías contribuido a ella, esta publicación. ¿Cuál es esta? Cuéntanos. El filósofo catedrático de la Universidad de California, me parece que es el doctor Michael Sodot, publicó en el Journal of Scientific Exploration en Estados Unidos. Es una revista que yo tengo varios ejemplares porque es absolutamente interesantísima, ¿no? Es fantástico. Yo quisiera que ustedes entren, amigos, vamos a repetirlo. ¿Cómo se llama? Journal of Scientific Exploration. Journal of Scientific Exploration. Se llama Revista de Exploración Científica. Yo entendía que era la Universidad de Stanford, pero tú me dices que no necesariamente, ¿no? Son de varias son de muchas universidades americanas. Ahí hablan de temas francamente alucinantes, que acá en el programa lo tratamos inclusive, pero desde el punto de vista de los testimonios humanos, pero ahí en Estados Unidos ya lo ven a un nivel de investigación científica. El Journal of Scientific Exploration. Me decías de esta revista que ha sacado una publicación reciente, ¿no? Sí. Michael Sodot publica un artículo en el que dice que este caso tiene muchos defectos, muchas deficiencias, que no es creíble y que su timing está muy mal. Entonces, lo leemos en un grupo de investigación en Estados Unidos con mi profesor en ese momento, que yo estudiaba, y mi profesor decide responderle. Y mi profesor en cierto momento decide que yo lo ayude por cierta habilidad con las tecnologías que tengo. Claro. Entonces, nosotros leímos el artículo de Michael Sodot y yo como médico me di cuenta que él es filósofo, él estaba cometiendo errores en la que describe la bola de fuego y los instantes en la cabina de que cae que cae James Huston. Y mi profesor incluye toda esa documentación y los conceptos que tuve, la colaboración y la gran voluntad de ponerme, ¿no? Claro. De ponerme en la investigación, ¿no? De incorporarte a la investigación. Con la causa de que, voy a repetir la causa de Robert Bigelow, el director de Bigelow ahora. Así es, que está investigando el tema OVNI también, Robert Bigelow. Sí, exacto. Nosotros tenemos que tener la voluntad de difundir esto para que la gente que está en los hospicios, que está en los hospitales, que está en sus últimos momentos, y sus familiares, tengan en cuenta que lo que dice la ciencia se puede discutir. Claro. Y que más allá de la desaparición permanente del cuerpo humano, está la gran posibilidad o probabilidad de que nuestra conciencia sobrevive. El alma o conciencia sobrevive. Lo consideran ahora como una gran posibilidad. Sí. Interesante el enfoque que hace, porque dice, esto tiene que saber la gente que está lamentablemente enferma, que está a punto de morir, los ancianos que están en los hospicios, de las casas de reposo, que no pierdan la esperanza porque van a seguir viviendo, pero ya de otra manera. Sí. Y usted me ha conocido como el hombre más escéptico. Sí, claro que sí. Y he sufrido una transformación con las cosas que he visto que no se pueden relatar completamente. No sé si me atrevo en este momento, mi querido amigo, a que poco comentes tu experiencia personal, ¿no? Porque esto creo que empezó tu cambio en cuanto eres una persona totalmente escéptica, no creías en estos temas, siendo tú un científico, lógicamente, pero empezó a partir de una experiencia personal que fue el fallecimiento de tu señora madre, ¿no? Los detalles del fallecimiento de mi señora madre no los voy a compartir por ser un tema privado. Claro que sí. Pero en Estados Unidos, a raíz que yo leía tantos casos, no solo los casos de la Universidad de Virginia, sino estudiaba los casos de Carol Bowman, estudiaba los casos de investigadores europeos, de investigadores canadienses, todo un grupo enorme de evidencia respecto a esto. Tuve la ocasión de relacionarme con una autora que es de Los Hijos del Ayer. Es un libro. Es una película que la pueden encontrar en internet. Una película, Los Hijos del Ayer. ¿Ya? Los Hijos del Ayer. Ya. Y con el doctor Jim Tucker, en sus casos increíbles que tiene en Escocia.
ya no son casos hindúes, ya no son casos tailandeses, ya no son casos burmeses, Claro. son casos europeos occidentales, son casos norteamericanos, son casos brasileños, tenemos muchos casos brasileños. Sí. Y a raíz de eso he visto otros detalles increíbles. Usted hablaba hace un rato y ponía videos de las supuestas fuerzas fantasmales y todo eso, que en su mayoría podemos decir que son casualidades, pero entre ellos he logrado ver ciertos casos muy bien investigados en lo que se denomina allá Sai y Super Sai, que como que existirían fuerzas extrañas a nuestra física, ¿no? Entonces ha abierto un poco mi mente y yo le comenté que yo le trataba de encontrar razones a mi dureza científica, Claro. escepticismo. Y la filosofía me ayudó a abrirme porque uno estudiando al gran Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, se da cuenta que la ciencia tiene pues sus dimensiones, Claro. pero que más allá del infinito no lo pueden explicar. Por más Claro. que estén... los científicos están cerrados, los escépticos están cerrados. Ellos dicen la conciencia no permanece, muere, y yo estoy absolutamente seguro de eso. Pero esa estructura mental no es un postulado, digamos, sensato, porque... No es sensato. No es sensato. Pensar que todo se acaba con la muerte. Y más allá del infinito que hay, no hay nadie que lo esté explicando. Y es lo que dice Tomás de Aquino. Existe algo extraño, que no podemos saber detalles, pero estoy seguro en este momento que existe algo más, una realidad más grande, como dice Más el doctor grande. Tucker. Sí. Claro. Bueno, yo te comento mi propia experiencia personal, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo no soy científico, ¿no? Yo soy periodista, pero desde hace 24 años vengo haciendo regresiones a vidas pasadas, ¿no? Sí. Y lo que yo utilizo simplemente es una meditación guiada, no es ni siquiera hipnosis, ¿no? Que yo sé que hay muchas personas que me hicieron hipnosis y me parece muy bien, etcétera, pero en cuanto a lo que hago es meditación. Y a través de la meditación, las personas empiezan a recordar eventos, fechas, días, horas. Ahora, yo al final de la regresión, porque es un tema emocional muy fuerte, tanto para la persona como para mí, yo le pregunto, siempre termino, y tengo grabaciones de eso, porque de cada regresión que yo hago, las grabo, y al final hago la pregunta clave, ¿no? ¿Tú piensas que lo que acabas de vivir, que te ha ocasionado, que has llorado, que estás desesperado y todo eso, tú sientes que es algo que tú te has imaginado? ¿Tú sientes que es algo que has visto en una película, una serie de Netflix, has leído una novela, alguien te ha contado? ¿O sientes como que es el recuerdo de algo realmente vivido? Y digamos, de todas las personas, todas me dicen lo mismo. No, me dice, esto yo lo siento como algo que realmente me ha pasado, por eso que he llorado viendo mi muerte, por eso que ahora me siento tan acongojado, ¿no? Entonces, claro, hay un aspecto emocional, ¿no? Lógicamente que es un tema abierto, es un tema polémico, que ese material que yo he copiado algún día sería importante entregarlo pues a la ciencia, ¿no es cierto? Y yo creo que esto al final va a pasar eso, para la psicología, ¿no? Para descartar, pero como tú dices, hay algo ahí. Sí. Hay algo ahí. Es importante hacer la nota de que en la Universidad de Virginia, en el método de la Universidad de Virginia que utilizamos nosotros, tenemos prohibido investigar regresiones. Ajá. Sí. Sí, eso es lo que he escuchado. ¿Pero por qué? Porque dicen que se contamina muy rápido y que sucede criptomnesia. Claro. Mezclan realidades con mentiras o imaginaciones. Sí. Pero eso dice el método. ¿Por qué? Porque la Universidad de Virginia está buscando desarrollar teorías y se quiere cerrar en evidencia también, ¿no? Claro, esto está bien, el camino de la ciencia. Pero yo he visto a un investigador japonés de la Universidad de Virginia, que antes pertenecía a universidades japonesas, que utilizan las regresiones. A él no lo pueden criticar porque él viene de Japón. Claro. Y con las regresiones hipnóticas ha confirmado. O sea, el punto es confirmarlo. Claro, que es la segunda etapa. Exacto. Yo viví en una casa verde, yo tuve una mamá llamada Lourdes, tuve un hermano llamado Juan, yo tuve un perrito llamado Dolby. Y uno confirma y está eso ahí. Sí, y lo he visto en hipnosis. Sí. Sí. Ahora, hay otro material, me parece, todavía que falta de mostrar. Quisiera, por favor, para retomar el tema James de Hoston. ¿Quién es? Está James Hoston, el piloto que murió. Que murió en su avión.
Es una foto coloreada, era en blanco y negro, la he coloreado para efectos de la investigación. Ya. Y lo curioso que hay existía un investigador, ha fallecido el año pasado en Estados Unidos, era un médico, Walter Semke. Ya. Él decía que el creyente en la reencarnación decía que los rostros del reencarnado son muy parecidos al previo. Ajá. Y decía que el caso de James Lanier era una prueba de eso, porque son muy parecidos. Tanto el piloto que murió como el niño que dice que ha regresado, Sí. su alma ha regresado, se parecen físicamente. Se parecen físicamente, pero la Universidad de Virginia, con su método duro, dice que no podemos utilizar eso. Ajá. Lo que sí se nota en los casos de la Universidad de Virginia es que existen los mismos comportamientos, los mismos gustos. ¿Cómo así? Explícanos, por Por favor. ejemplo, hay un caso fantástico en Burma. Burma, ¿esto sí. es en la India? ¿Me parece cerca de la India? Sí, es Birmania, un país pequeño. Birmania. Sí, es un país pequeño Burma. que está junto a Tailandia. Ajá, sí. Y este país vive en guerra civil constante. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial estaba lleno de japoneses, porque los japoneses habían invadido todo, hasta China. Claro. Y este caso habla de un soldado japonés. Ya. El soldado japonés, entran los ingleses, ya derrotando al imperio japonés, entran los ingleses a la ciudad, capital, no recuerdo el nombre, y él se refugia en el zoológico. Y cuando Ese soldado japonés se refugia en el zoológico. se refugia en el zoológico y él cuenta que en determinado momento, cuando ya lo iban a capturar, él se degolla a sí mismo, como un japonés. Claro, es el harakiri. Sí. Nace 50 años o 40 años después un niño en Burma ¿Ya? con lo que se llama, mi profesor le dice signos de reencarnación biológicos. O sea, Signo de reencarnación biológico. son deformidades o son lunares extraños. Sí, Él sí. nace con aquí, un lunar como un corte. Ok. Y este niño tiene las pesadillas, es un caso fantástico porque tiene sueño de anunciación, como el sueño de María, que nosotros lo investigamos, los sueños de anunciación. ¿Qué se trata un sueño de anunciación? Un sueño de anunciación es que es muy común en el Asia, pero también hay casos norteamericanos en el que una madre tiene un sueño en el que le aparece una persona o alguna entidad y le dice: yo quiero nacer en tu familia. Y nace. Entonces, cuando nosotros hemos retornado a los libros religiosos de todo Ya, el mundo, sí. hemos encontrado una enorme cantidad de sueños de anunciación. Pero para efectos de que se entienda en el Perú, Ajá. vamos a hablar del sueño de anunciación de María. Claro, de la Virgen María, a la cual el ángel se El le Espíritu presentó. Santo. El Espíritu Santo. Y justamente hoy día se celebra el Pentecostés. Sí. Hoy día y mañana, hoy día fue la misa, mañana se celebra el Pentecostés del Espíritu Santo. Y todos los sueños de anunciación tienen esas características. Que el Espíritu Santo se le presentó a María, Sí. anunciándole el nacimiento de Jesús. Sí. Este caso tiene todos esos detalles, que dice que estuvo en el zoológico, disfrutando del zoológico, y que un tiempo se dedicaba tirándole piedritas a la gente. Dice que le tiraba piedritas a la gente. Ajá. Esa era su forma de diversión. Como espíritu, estamos hablando de Ajá. un supuesto fenómeno Psi, así es como se denomina en Estados Unidos. ¿Fenómeno qué? Psi. Fenómeno Psi, en el que Psi. alguna fuerza extraña moviliza la materia. Ajá. Estos son un poco los videos que vimos al principio Exacto. del programa, Sí. en que se movían carritos de Sí. supermercado y todo eso, ¿no? Exacto. Ok. Mira, yo, en la experiencia que tengo de regresiones, siempre cuando las personas me dicen, por darte un ejemplo, ¿no? Me llegó una señora que decía que tenía un dolor en la espalda muy fuerte. Ella fue al quiropráctico, luego fue al médico y nadie sanaba. Y bueno, hicimos la regresión. Y durante la regresión lo que sucedió, que ella narra una historia de que ella era un hombre, un soldado durante la época romana aparentemente, y que muere con una puñalada en la espalda, justo en el lugar Sí. donde ella sentía ese dolor en esta vida. Sí. A partir de ese momento, parecería que el recordar es terapéutico, el dolor fue paulatinamente desapareciendo, ¿no? Sí, lo he visto Sí. miles de veces, doctor Choi. Ya. En los casos de la Universidad de Virginia, lo que buscamos son Sí. las marcas corporales. Marcas corporales. Sí, hay otro caso fantástico de un turco, el caso Cerniki, Ya. en el que en la medicina
este es un poco médico, ¿no? Cuando un proyectil entra en el cráneo, entra por un orificio pequeño pero sale por un orificio grande. Ya. En el caso de esto, para reducirlo rápido, Sí. se encontró una marca pequeña a la derecha, donde el anterior que había fallecido Sí. supuestamente se había disparado, y al otro lado una marca grande, un lunar grande, y aparte el niño tenía sueños, tenía O sea, pesadillas. ese niño había nacido con estas dos marcas. Sí. Y que en una vida anterior supuestamente había muerto de un disparo en la sien. Sí, las marcas son muy comunes. Sí, habla mucho en de las eso. investigaciones de la Universidad de Virginia hay una enorme cantidad de marcas increíbles que le voy a compartir algunas. Y Claro que sí. fantásticas. Sigamos viendo el material que has traído, por favor. Esto pertenece, a ver, me parece, a ver si podemos seguir. Tenemos más. Creo que hasta ahí nomás estamos. Sí, parece que... Esa es toda la información que por el momento ha enviado. Bueno, si yo entonces hago una conclusión con respecto al caso de James Laniger, ¿qué es la vida de él? ¿Cómo se desarrolló este niño que a los 2 años empezó a recordar su vida pasada como James Heston? ¿Cuál es la vida de él ahora? Es un niño que estudia Derecho en Estados Unidos. Ah, ya es un joven ya. Es un joven. Ya. Es un joven que ha tenido la suerte de graduarse en el Capitolio. Ajá. Alguien le ha dado esa... Recordemos que James Huston es un héroe norteamericano que murió en acción en la batalla más salvaje, más encarnizada del frente del Pacífico. Ajá. La sola presencia de los veteranos de Natoma Bay Ajá. le dan una fuerza muy grande, entonces él tiene una fama en Estados Unidos que está creciendo mucho. Ajá. Y es algo que me ha abierto, la investigación que hice con mi profesor en Estados Unidos, Ajá. me ha abierto muchas puertas. Yo Ya. estoy escribiendo un libro ahora Sí. en Estados Unidos Ajá. sobre este caso. Sobre este caso. Y este caso va a tener mucha letra, mucha impresión, va a tener mucho futuro, porque es un caso fantástico. Y después de estos vienen otros casos que los van a soltar poco a poco. Se me asoma un nombre para tu libro que sería que es algo que siempre se dice, ¿no? Los héroes nunca mueren. Sí, también podría ser. Los héroes nunca mueren. Y me pregunto ya como una cosa especulativa, ¿no? Si tú dices que un héroe norteamericano ha reencarnado y ha vuelto a la vida en un niño, me pongo a pensar si habría habido la posibilidad alguna vez que Grau, Cáceres, Bolognesi, Ugarte habrían podido reencarnar, regresar. Hay esta posibilidad, ¿no? Es que para eso tenemos que tomar un poco en seriedad a las personas que estamos arriesgando cierto prestigio profesional, Sí, para pues. hacer esto académico. Sí, pues. No le estamos diciendo al 100%, no estoy diciendo que lo creo a ojos cerrados, estoy diciendo que hay que buscar los detalles. Sí, pues. Pero lo que pasa es que la gente no quiere hablar, en el Perú no quieren hablar. No, yo en esto tengo mucha experiencia, ¿no? Sí. O sea, casos extraordinarios. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? Yo lo que hago soy un recogedor de materia prima, ¿no? Entonces, la materia prima se recoge a través del testimonial de la gente. Sí. Pero lógicamente ese es el inicio de lo que podría ser una metodología de investigación científica, porque lo demás es lo que tú dices, ¿no? Corroborar datos y todo lo demás. Lamentablemente ya en ese nivel mucha gente no quiere hablar, ¿no? Yo he conocido casos extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, por darle un ejemplo ya en otro campo, pero igual de misterioso, de secuestro extraterrestre, ¿no? Que por ejemplo, militares me han contado esto y no quieren revelar su identidad por el tema de que le puede perjudicar su ascenso militar. De personas que... Hay un caso muy interesante de la década de los 90, de un vigilante de una granja agrícola en Chilca, que desapareció y luego 4 o 5 días después fue encontrado vagando, y él narraba de que había sido secuestrado, y luego esto, como lógicamente se debía pensar, lo metieron al hospital psiquiátrico Larco Herrera, ahí terminó, y luego por una campaña que se hizo mediática lo sacaron de ahí, y él contaba la historia constantemente. Yo lo fui a buscar y él ya no quería hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque se había vuelto evangélico. Entonces ahí viene un tema también que hay, y con mucho respeto, ¿no es cierto?, Sí. a la religión de que cada uno opta, pero hay ciertas religiones o ciertas visiones que dicen que esto no hay que meterse ni investigar ni nada, ¿no? Y es ahí donde hay un impedimento, pues, para el avance de la ciencia, ¿no? Acá en el Perú la gente no quiere hablar. Sí. Le cuento un caso que tengo en España, doctor. Ya. Es el caso de un sacerdote, practicante, muy buena persona, muy buen practicante de la religión católica, Ujú.
no tiene, obviamente, no tiene hijos, solo tenía un hermano que falleció. Ok. Y él tuvo un sueño de anunciación. Ya. Que le dijeron que le dijo su hermano, se le apareció y le dijo, yo ya voy a regresar, hermano. Y voy a regresar con tu amiga. Y la amiga, Ajá. que era una amiga Del sacerdote, tuvo un niño. Y el caso es muy interesante porque tiene muchos detalles de estos, pero el sacerdote no quiere hablar. ¿Por qué? Porque Porque la religión católica no considera la reencarnación. la cultura también, Y la cultura. hispana, Ya. por ejemplo, es muy diferente hablar este tema en Brasil. Claro. Muy diferente. Claro. Y los casos son floridos en Brasil. Hay una enorme cantidad de Pero casos. yo creo que son floridos porque la gente se admite a hablarlos. Sí, sí, sí. Mientras que hay países en los cuales son más conservadores y no quieren hablar del tema. Y eso es lo que se debe romper por varias razones. Yo no estoy diciendo que exista la reencarnación. Lo que yo estoy diciendo es que existe algo más. Claro, que hay que investigar. Existe algo más que hay que investigar y Claro. tal vez nunca lo vamos a saber en nuestra vida, Ajá. después lo sabremos. Claro. Pero tenemos que estar con una voluntad de que existe algo más y por eso Bigelow dice, Ujú. todos estos ensayos del premio Bigelow Ujú. tienen que ser tienen que estar en un compendio Ujú. y esos compendios repartir en los lugares donde ya estamos próximos a despedirnos de Ujú. esta nuestra vida, Ujú. para que esa esperanza se traduzca y no se traduzca en desesperación de las personas. Claro, que no sepan que al final un poco es el miedo a lo desconocido, ¿no? Exacto. Un poco el apego a lo que vas a perder. Vas a dejar de ver, uno va a morir, de ahí se va a dejar de ver a sus padres, a sus hijos, de repente a su amor, y entonces entra en desesperación. Pero si supiera que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ahí nos acaba todo, Exacto. de que eso va a seguir. Exacto. Inclusive dentro de lo que yo he investigado, porque todo lo que yo sé no se basa en ninguna doctrina, simplemente en lo que he recogido en estos años de regresiones, se regresa se reencarna en grupo, aparentemente. ¿Qué piensas Claro. de eso? Bueno. De ese tema. Hay un investigador de lo que es regresiones, Ajá. no recuerdo bien el nombre, pero Ya. él se enfocaba, porque ha fallecido hace un tiempo, se enfocaba en lo que es el intermission, cuando están descarnados, ¿no? Ajá. Y él decía que se reencarna en grupo, pero la Universidad de Virginia está en contra de eso por la data que hemos encontrado. ¿Ok? Para resumirlo, Ajá. los casos norteamericanos, los casos asiáticos, no son tan que vuelven a reencarnar en la misma familia. ¿Ya? Hay un porcentaje alto, pero no reencarnan en la misma familia, sobre Ya. todo los orientales. Ujú. Pero hay un país, particularmente Nigeria, y las religiones africanas, como los igbos, Ujú. donde, curiosamente, todos esos casos tienen una gran literatura, una gran cultura, Ujú. y ahí sí se ve como un retorno en la familia. Ujú. Es cultural. Pero hay un factor polémico, ¿no? Sí. Porque supuestamente estamos hablando como hipótesis, Sí. que estamos hablando de tratar de hallar leyes universales, Sí, ¿no? Que en la reencarnación se cumplan ciertas leyes que es aplicable para toda la humanidad y todos Sí. los países. Sin embargo, tú estás hablando, y es polémico también eso, Sí. de la posibilidad que hay un elemento cultural, que depende de qué país o de qué cultura Sí. es que se realiza, de qué forma la reencarnación. sí. Es lo prioritario que ha encontrado la Universidad de Virginia. Estudiando a los esquimales, Ya. estudiando a los drusos, Ajá. estudiando a todos los asiáticos, hindúes, Sri Sí. Lanka, Burma, Tailandia, Ajá. estudiando las tribus africanas, Ya. estudiando el candomblé en Brasil, Ya. el espírita en Brasil. El espíritu, la doctrina espírita. Se ha encontrado que estos relatos tienen mucha índole cultural y que los casos internacionales e interculturales son los menos. Ya. Sí existen. Lo más interesante, que tengo que mencionarlo, doctor, porque Sí. son pocos Adelante. que cuando nosotros encontramos una reencarnación de cambio de género, Reencarnación de cambio de género. O sea que en una vida anterior fue hombre y Sí, ahora sí, es mujer. curiosamente, muchas vidas supuestamente reencarnadas no son heterosexuales. Tienen comportamientos parecidos a la vida anterior. Si es un soldado japonés Ya. y se reencarna una mujer en una vida nueva, Ajá. se comporta como japonés y no es heterosexual. Tiene inclinaciones como la vida anterior. Homosexuales.
es súper homosexual. O sea, estamos hablando a nivel especulativo, ¿ah? Estamos hablando a nivel, sí, porque sí. de eso se trata, hacer una lluvia de ideas, un brainstorm. Sí. Ese es el contexto que estamos hablando. Sí. Vinculando el tema de género con el tema de la reencarnación, Sí. que podría ser de que una persona que es homosexual es porque, veamos, un hombre que es homosexual, es porque una vida anterior fue mujer. Sí. Es un tema polémico. Es una polémica. Entonces estamos hablando, digamos, de manera abierta, ¿no? Pero está en la data de la Universidad de Virginia. Lo pueden investigar, lo Ya. pueden encontrar. Ajá. Yo no estoy hablando cosas que no he leído. Claro. Estoy tratando de transmitir pequeñas semillas para que ese ímpetu de investigación... Ah, no, la investigación parte a partir de un caso, de una anomalía. Exacto. De un caso que la pregunta, la semilla de la inquietud. Ese es el inicio de la investigación científica. Ese es el leitmotiv, por último, de los científicos, ¿no? Exacto. Ahora, pero hay otra cosa también que a mí me llamó la atención con respecto a lo que dice la Universidad de Virginia y lo que yo he visto en estos años de no de investigación, sino de tratar las regresiones, ¿no? La gente me cuenta que todo cambia, ¿no? Sí. Cambia su cuerpo, la raza, una vida anterior puede ser hombre, otra vida mujer, una vida anterior puede ser negro, otra puede ser blanco, etcétera. Pero que hay algo que no cambia. Me dicen, eso ha señalado mucha gente. Esto no es literatura, esto es en base a lo que me dice la gente. La mirada. Cambia la cara, uno puede ser narizones, ñato, etcétera. Pero la mirada no cambia. No sé si algo se ha hablado eso en las investigaciones científicas. Sí, claro. Es más, a alguien que le gusta jugar béisbol le va a gustar el béisbol, a alguien que le gusta los caballos le va a gustar los caballos. Yo siempre le digo en broma a mis amigos que cuando me arriesgo a veces en el mar, sí. Me gusta mucho la pesca, pues. Me gusta mucho la pesca, la natación, el buceo, claro, la tabla. Yo soy un loquito de eso, entonces le digo si a mí me pasa algo, dentro de 50 años si veo a un niño nadando por ahí, todo disfrutando el mar, pescando, ese soy yo que he regresado. Estoy hablando en términos de culturales. Claro, No es de que yo venga aquí a afirmar, venga un científico a decir, no, que ya están dando por sentado y la ciencia habla de hipótesis de ser probado por un tercero. Eso habla la ciencia, esa es la evidencia. Nosotros estamos saliendo un poco de esa caja de la ciencia y estamos en la filosofía de la ciencia y en la cultura, que es lo más importante. Y lo que ha encontrado la Universidad de Virginia no lo puede probar en esa evidencia. Todavía. Hemos encontrado patrones. Ajá. Es como cuando el río suena. Que las piedras trae, algo ahí. Algo hay. Claro. Ahora, ya que viene lo más picante y polémico, porque estamos hablando de la supervivencia de la conciencia. Sí. El cuerpo muere, no vamos a decir alma, vamos a decir conciencia, sigue adelante. Pero estamos hablando, aunque no querramos, de lo que podría decirse en un concepto más amplio, un ámbito espiritual. Sí. Y si esto es así, acá viene la gran pregunta. ¿Existe Dios? Muy bien, muy buena pregunta. El 20% de niños que dicen que están descarnadamente, algunos están en un lugar como el cielo, otros están en tierra, dice, paseando por ahí, es lo que cuentan. El 20% de ellos, un porcentaje de ese 20% habla que hay un espíritu jefe. Hay un guía. Espíritu jefe. Hay un espíritu jefe, un guardián y un guía. Curiosamente, a veces son más espíritus no humanos que relatan ellos. Ya. Ahora, y de acuerdo a la cultura, es algo que... Y viene el tema, de acuerdo a la cultura. Sí, de acuerdo a la cultura. Mi profesor hizo una investigación en la Universidad de North Texas, una publicación, y decía, los cristianos encuentran a Jesucristo. Ya. Lo ven. Lo ven, a Jesucristo. A Jesucristo. Los asiáticos, los hindúes ven al Dios de la muerte. Al Dios de la muerte. Sí. Los ateos que supuestamente están en todo esto, ven espíritus no humanos. Espíritus no humanos. Sí. Los musulmanes verán a Alá. Alá, exacto. Los chinos verán a Buda. Sí, porque los musulmanes tienen una rama que es sunita y chiita, y en la rama chiita tienen unos sabios
no recuerdo exactamente el nombre, los suníes, algo que se llama, esta filosofía habla justamente de la reencarnación y habla de que ven eso. Ellos tienen esa apertura. Sí. Yo lo que yo creo, es una convicción que tengo hace años, pues es mi convicción, ¿no? Después de hacer tantos años regresiones y con la impresión que tú das y todo eso, que en realidad existe una gran verdad, no sé cómo llamarla, y que las personas, los seres humanos, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a donde hemos nacido, cómo hemos sido educados, la información que nos han dado, interpretamos esa gran verdad, sea la que sea. O sea, los otros veremos a Jesús, otros verán a Buda, otros verán a Alá, pero existe esa verdad, sea la que sea. Hace años recuerdo, Walter, y ya más o menos íbamos a ir entrando al final de esta interesantísima conversación, yo conversé con un filósofo de la India, Paniker, ¿no? Agustín Paniker, ¿no? Y que es el dueño de la editorial Paidós, ¿no? Y hablando de todo este tema, yo al final le formulé una pregunta, ¿no? Yo le dije, entonces, al final, si existen 7.000 millones de seres humanos o más, ¿existirán entonces 7.000 millones de versiones de Dios? Y él le dijo, sí, tal cual. Sí, es lo mismo que hemos encontrado. Es lo mismo que coincide con lo que tú estás afirmando ahora. O sea, Dios existe. O, bueno, no sé, pues, no podemos llamarlo para este programa Dios. Pero esa verdad, sea la que sea, es real, existe, es una, digamos, desde el punto de vista espiritual, metafísico, pero que es interpretado, pasa a través del tamiz de nuestra conciencia. Sí, ¿no? Es más, a los hindúes en estos temas que hablan y ese 20% que habla que ha estado descarnado y todo, no se le puede sacar de la telaraña de Maya, de la rueda de Samsara y del karma. La Universidad de Virginia está en contra del karma, porque no lo ha encontrado en su data. No lo ha encontrado. No lo encuentra. Pero los hindúes dicen que sí existe. Los hindúes dicen que sí. Claro. Pero curiosamente, en los casos de reencarnación hindúes, se ve algo parecido. Ellos creen como que el cerebro, usted sabe que la ciencia ha encontrado que nuestro cerebro crea nuestra realidad. Claro, el que cree, crea. Y por ejemplo, le hablé de Roger Penrose, que tiene una teoría cuántica de la supervivencia de la conciencia. Sí. Las teorías cuánticas y multiverso están muy vigentes en estos temas. Ahora están muy vigentes. Inclusive hay películas que ha ganado el Oscar, la última película que ha ganado el Oscar, todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, trata de eso, de los multiversos. Sí. ¿No? Y por ejemplo, usted me habló de que, mire, la tecnología va a evolucionar tanto que va a aparecer un androide. Ok, a través de la inteligencia artificial. Cuando existe el caso de que un androide habla, yo viví como humano hace 100 años, 50 años, nos vamos a dar cuenta que nuestra biología solo es una cápsula temporal y que el universo ha existido antes de existir nuestra biología y existirá después de nuestra biología, y que el universo puede estar muy ligado a una conciencia o conciencias que están por ahí y que sencillamente nuestra biología y nuestro cuerpo son unas cápsulas temporales, quizás. ¿Tú crees que el universo es una conciencia? No, yo creo que el universo es tan grande como la conciencia. Ok. Y yo creo que la biología es tan pequeña como lo pequeño de ciertos pensamientos humanos que dicen que desde la biología es todo y que de la biología, después de la biología, nada. ¿Y tú crees que eso no es cierto? No, porque yo con la tecnología entiendo que la inteligencia artificial algún día va a tener y no va a ser nada biológico. Ahora, lo curioso de todo esto, ¿sabes qué, Walter? Que ahí es donde se empieza a unir nada más y nada menos que la ciencia a la espiritualidad. Sí. Porque yo recuerdo, hace 5.000 años escribí un libro, escrito por los antiguos egipcios, y que algunos hipótesis suponen que vino de más antiguo, algunos afirman de la Atlántida, escrito por Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que es el Kybalión, y donde se describe supuestamente las 10 leyes que gobiernan los universos. Sí. Y en la primera ley decía, el universo es mental. Sí. ¿No? Y Hermes Trismegisto viene de los egipcios y de los griegos. ¿Usted claro, sabe? Después vienen los griegos, claro. Hay en la República de Platón, hay algo fantástico, es el mito de Er. No sé si ha escuchado. No. Resulta pues que Er sale a una batalla, lucha a muerte contra sus enemigos, queda semi-muerto en el campo de batalla y empieza un viaje. Descarnado es una experiencia cercana a la muerte, el mito de Er. Descarnado, él va a un lugar, le dice, no es tu momento todavía, regresa
Cuéntale a los demás que tú has estado por aquí en el río de donde tomamos la bebida que hace perder la memoria, y regresa a él y le cuenta a todo el mundo, mire, yo estaba aquí a tal, y de ahí, eso es reportado por Platón en La República. Nada más. Platón y menos. es el origen de muchas de esas teorías herméticas. Claro. Hermética viene de Hermes Trismegisto. Sí. Bueno, sí, bueno, habría tanto que hablar, mi querido amigo, pero bueno, ya está llegando a la parte final del programa. Quiero agradecerte profundamente haber ventilado este caso estudiado científicamente de reencarnación, el caso de James Leininger. Y bueno, no sé si de repente algunas personas quisieran tener un poco más de información sobre este caso, o de repente hacer tus trabajos de investigación, no sé si lo habrás publicado, te a una red social, de repente, doctor. Yo lo que digo es, expandan su mente, expandan su ciencia, estudien filosofía, porque la filosofía es el origen de muchas cosas en la ciencia, claro. Y hablemos un poco más abiertamente de estos casos, no cerrándonos en la ciencia, sino dejándonos volar nuestra mente en libertad. Claro. Y me pueden encontrar a través del Dr. Choi, somos amigos mucho tiempo. Sí. En mis redes sociales soy cibermédico, pero es un poco difícil contactarme porque viajo, trabajo. No te preocupes, a través mío. A través del Dr. Choi, que somos tan amigos tanto tiempo. Y además ya contaremos la experiencia que tuvimos en Adila San Lorenzo, con el referente del tema OVNI, pero ese ya será otro tema. Walter, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Walter Núñez, médico, catedrático e investigador, en el cual conversamos abiertamente, ¿no es cierto?, acerca de estos temas que yo sé que son polémicos. Hay gente que cree y no cree, y eso se trata. Todo se trata justamente para llegar a la verdad, a través del diálogo y la confrontación de ideas. No hay tiempo para más, queridos amigos. Gracias por todo. Ya saben, los invito este martes y jueves a las 9 de la noche a mi cuenta en YouTube, Anthony Choi Oficial. Lo repito, Anthony Choi Oficial, en donde voy a regresar, porque estuve toda la semana por razones que luego explicaré fuera del ciberespacio, pero este martes regresamos con mucha fuerza en mi cuenta de YouTube, Anthony Choi Oficial, este martes a las 9 de la noche. Por el momento solamente me queda decirles, como siempre digo, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Aquí, en Dimensión 33, a través de Nativa, donde el misterio nos conecta. Nos vemos. Chao, amigos.